Bueno, muy buenos días. Teniendo el quórum necesario y habiendo llegado ya los invitados, doy por inicio la reunión de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescentes y Juventud. Gracias a la presencia de los senadores Natalicio Chase, Nano Galaverna, en carácter presencial, y así también los demás colegas que están en modo virtual. Esta mañana tenemos como invitado al viceministro de la Niñez, el doctor Eduardo Escobar, y el doctor Ernesto Benítez, como representantes del Ministerio de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud. Así también tenemos la presencia del doctor Juanes Poli. Él es especialista además en todo lo que tenga que ver en términos jurídicos, penalista, y siempre colabora con la comisión para hacer este tipo de trabajo que realmente es muy delicado, que tocan al Código Penal paraguayo. El año pasado estuvimos trabajando sobre unos artículos que nos obligan, además, por una cuestión de proporcionalidad, tocar otros artículos. Quiero dar la palabra a la directora para que pueda direccionar ya la reunión y dar el parecer también de los colegas que se tienen que retirar en la brevedad. Asimismo, senadora, el doctor Manuel Valerio Poli viene acompañado del doctor Sebastián Echagua, quien agradecemos también su presencia. El proyecto de ley que modifica los artículos 137 y 138 de la ley número 1160/97 del Código Penal, presentado por la senadora Isabela Vallejo. Este proyecto de ley tiene por objeto proteger a los niños y adolescentes en su integridad. En el Código Penal, en los artículos 137 y 138, se tipifican los hechos punibles de estupro y actos homosexuales con personas menores de edad. Existe una laguna que deja de proteger a adolescentes de 17 años, pues en ambos se habla solo de adolescentes de 14 y 16 años. En la ley número 2169, que establece la mayoría de edad, en su artículo inciso B, se califica como adolescente toda persona humana desde los 14 años hasta los 16, 17 años de edad. Se evidencia que ambos artículos deben ser modificados para que concuerden con lo que estipula la legislación. Por otra parte, recomienda la eliminación del inciso 12 del artículo 137, en donde se estipula que la pena podrá ser prescindida cuando el actor sea menor de edad. Esta salvedad deja abierta la puerta para que los adolescentes precozmente se conviertan en posibles agresores sexuales. Sí, Noelia, por favor, la directora técnica de la comisión. Buenos días, buenas tardes, senadora presente. Recibimos como propuesta de modificaciones dentro de para el jurídico del Ministerio de la Niñez. Queremos presentar como propuesta de modificaciones de tener en cuenta que a la relación del artículo primero, modificación del artículo 137 estupro. Dice, el que por medio de la sexuación logrará realizar actos sexuales con una persona de uno u otro sexo de 14 a 17 años será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años. Sería la modificación que hace el Ministerio de la Niñez en ese parecer, y dice que cabe destacar que la redacción propuesta permite una protección más amplia del bien jurídico tutelado, en la medida en que debe incluir a adolescentes de 17 años. Incluye expresamente a los adolescentes. Mujeres también pueden resultar víctimas de este tipo de conducta. La normativa vigente no contempla actualmente esta posibilidad, generando así un vacío legal que la presente propuesta busca subsanar. Es en consonancia con los principios de protección integral, igualdad y no discriminación. La propuesta de incluir como víctimas adolescentes varones segunda en que seguir la mayoría de los casos de vulneración de la indemnidad sexual de adolescentes
por parte de personas adultas, mujeres adolescentes, también existen situaciones en las que adolescentes varones podrían resultar víctimas de mujeres adultas. En caso de que la propuesta que presenta el Ministerio de la Niñez sea tenida en cuenta, debe señalar que la conducta actual indicada en el artículo 138, que hace esta modificación también en la propuesta presentada por la senadora Elizaleth, quedaría subsumida en el nuevo alcance del artículo 137, por lo que correspondería técnicamente su supresión. Esta solución resulta aún más justificada considerando que ambos tipos penales deberían una misma expectativa de sanción, que en los 137 propuesta por el Ministerio de la Niñez. Sí, te lo rechazan. No, gracias, Presidenta. Aprovechando la presencia por los pagos profesionales del derecho de nuestro país y el viceministro de ¿cuál es ¿por qué ponemos pena de 2 años? Si la pena de 2 años es por aquí. Si queremos sancionar, no podemos poner una pena que sea realmente divertida, libertad mayor a pena. O sea, una pena de 2 años, prefiero no poder poner una pena de 2 años, para mí, una sesión de deseo, ¿verdad? Y otro tema es, estábamos hablando también de inclusión de los adolescentes varones que sí están usando, porque la defensa de la mujer se da, pero no del varón. Toda la cultura paraguaya es así, estamos permanentemente firmando los leyes de defensa de la mujer de ninguna existe el varón. Y a veces la senadora nos hace ver esas cosas cuando nos dice que están por un razonamiento de ahora una mirada de reojo te puedes aplicar a la cárcel con la ley de Paraguay. Ahora, lo que les quiero consultar, aparte de las penas, si podemos englobar aún más, porque tenemos diferencias entre la ley vigente y lo que estamos discutiendo ahora. Una menor de 16 años que se casa legalmente porque el Código Civil la autoriza a casarse a los 16 años. ¿Por qué tiene que haber excepción si sigue siendo menor? O sea, legalmente, nosotros legalmente violamos la defensa de la moral y la formación de esa mujer. Porque unificamos a la mayoría de edad casamiento. Pero si es el momento en el que el 100% de los otros casos establece que es recién capaz de tomar una decisión como adulto, el ser humano resulta que ahora a los 16 años, por ley, luego le permitimos que se case. Y hablamos de esto, no sé si es el momento, si no, de tener en cuenta en este proyecto de ley. Entonces, englobamos un poco más su alcance, ¿verdad? No sé si es el momento, pero y se van a notar las chicas que se quieren casar a los 16 años, lo hacemos, ¿por qué no ponemos 14 entonces en vez de 16? ¿Verdad? Que se casen ya a los 14 si quieren. Pero yo creo que son incongruencias que tiene muchas leyes, que tiene muchas leyes de traslado de consulta, Muchas gracias, estimada senadora Isabela, estimada senadora Erna, estimado senador Chávez, por la invitación, a todos los presentes. Y realmente, gracias, como dice el senador Chávez, y aquí para entender un poco cómo fue esta confusión de leyes. El Código Civil fue promulgado en la década final de los 80. Y el Código Civil, no, finales de los 80, en el 86, el 86 el Código Civil. Y el Código Penal en el 97. Entonces, la sociedad paraguaya era diferente en estos momentos de la historia. Y ahora en el 2025 tenemos otra sociedad. Entonces, son diferentes las características. Y yo creo que hay una pinta legislativa que tenemos que acá determinar. Podría entrar en asociación un poco en un paquete, modificar ya el tema del Código Civil, ¿verdad? Para permitir ya el casamiento recién a partir de los 18 años de edad y modificar entonces el estupro para que no sea solamente pena de multa, pero también para que abarque la protección de los adolescentes varones
resignificar en todo caso también el 137 y el 138, que básicamente hablan de la misma conducta, ¿verdad? Y también no olvidamos, el 136, que es abuso sexual en personas bajo tutela, que también habla sobre, los tres artículos hablan sobre el mismo despliegue de conducta. Y tenemos diferentes penas y sanciones para cada una de ellas, teniendo una del tema de la protección de los adolescentes varones y de los adolescentes, hombres y mujeres, de 17 años de edad. Por ejemplo, el abuso sexual en personas bajo tutela, la pena es de 3 años o multa. El estupro es solamente con multas si la víctima es una mujer, si la víctima es un varón, no hay. No hay. Y el estupro es 2 años o multa. O sea, hay una incongruencia total, una falta de armonía entre los tres artículos, concordando con lo que dice la ley del Código Civil, que te habilita a casarte con un permiso oficial de padres a partir de 16 años. Entonces, yo creo que hay un momento oportuno si nos avisaría de hacer toda esa legislación normativa. Perfecto. Pregunta técnica. De público conocimiento, además, que de la Cámara de Diputados viene una iniciativa justamente que tiene que ver con la edad exactamente. Entonces, ¿qué pasa así, directora? Si viene ya una iniciativa que prácticamente estamos promoviendo lo mismo acá, ¿se juntan esos proyectos? Sí, en ese caso, senadora, podemos esperar que esa iniciativa llegue acá a la Cámara. Porque creo que ya salió de diputados. Sí. Pero eso en cuanto al Código Civil. Al Código Civil. Bueno, con respecto a todo lo expuesto que estamos escuchando, y me hace un comentario además de índole cultural, el senador, en un Estado de Derecho se debe garantizar justamente la igualdad ante la ley, tanto de derechos como de deberes, mujeres y hombres. Y realmente es lamentable. Hace poco o ahora mismo en nuestra comisión llegó una denuncia que lastimosamente no tenemos mucho poder de gerencia porque está en el poder judicial, que tiene que ver con una mujer que fue acusada de haber violentado sexualmente a sus hijos menores de 3 y 11 años. Y lastimosamente digo porque conozco muy bien cuál es el enfoque de género que le dan al tratamiento de estos temas. Increíblemente la justicia está saliendo a favor de la mujer, por decir así, y no está haciendo prevalecer el interés superior de los niños. Y en ese sentido yo creo que tenemos que mirar un poco desde la perspectiva objetiva de que un niño, una niña, tiene el mismo derecho de ser protegido en su identidad. Doctor, por favor, su parecer al respecto. Bien, muchas gracias, senadora. En primer lugar, sé que para mí no tiene un placer, la verdad. Poder colaborar, ¿no? Y en esta ocasión, la que Chavo es, yo soy el tema, no tiene una compañía. Y nosotros hicimos un análisis preliminar sobre toda la propuesta de mecánica de la hecho para ser bien concreto, ¿no? La cuestión que tiene que ver con la elevación a la edad de 7 años, pues, un problema y eso también se está consiguiendo escuchar con el resto de la legislación. Elevar la pena también, porque eso, como dijo el ministro, va a estar bastante acorde con el cierto diseño penales. La pena puede porque si no, la pena se puede pero sí que es necesario elevar la pena. Sí, por favor. Hasta los 3 años es a partir de 3 años y no puede retrasar la pena. No, ¿Cómo se la cuestión de la pena podría tener efecto en el ámbito de las medidas cautelares, y yo en los casos de puedo poner una póliza en caso de condena, una pena que tomará una pena esa sería
De todas formas, tanto el tribunal, una vez de no tener su colectiva hasta tanto se confirme y puedo dar la vida privada política. Tiene que ser la preocupación del senador, esa es la situación en que vive la práctica. Con lo cual, si se lleva 3 años para resolver con más concreto, si lleva 3 años, lo que estaríamos evitando es que haya una que se condenada a una pena de 3 años, pues condenada a 20. Una vez que alguien tendría un beneficio de los ellos, y que sabía si le condenan a la años. Pero al final no. Sí, esa es un poco la. Si ponemos el límite que ande 2 años, en ningún caso podría ser superior. Bueno, para en todos los casos, probablemente pide años. ¿Cuál es el periodo? Presión de 3 años. Perdón, quiero terminar. No, hay otra cuestión que tiene que ver con la cuestión de que me parece que el proyecto el dictamen del Ministerio muy acertado. Yo escribiría, por ejemplo, con una persona u otro sexo, porque creo que está discriminando sin necesidad. No hace falta saber ya que es una absorbería perdón, en actos 127, por lo cual sí es necesario tener esa tipificación. Creo que ahí se soluciona de una manera muy elegante de esta cuestión. Otra cuestión, y esto ya es una opinión particular, si le permite, habría que analizar la posibilidad de eliminar una lavanda. Como si bien un poco, si bien se elimina la palabra coito, que ya tanto problema con el tema de abuso, podría seguirse, digo, no va a seguirse un poco la línea que se asumió con el centro de visión, incluir los tipos de como agravo. Lo mismo, una consensual, pero tratamientos a lo que se hace sobre el trabajar por algo. Después, es algo que analizar. Y lo último, sí que sería bueno contar con la propuesta del senador, sería bueno contar con la cuestión del código civil. Ahora yo creo que eso va a demorar un poco más porque la modificación de un código del cuerpo de un código civil no creo que se haga tan rápido. Así que yo, esto ya es una cuestión de tiempo. Yo no sé si es del todo conveniente que algo de eso no creo que sea rápido. Claro, ya podemos entonces plantear. Senador. Bueno, nomás insistir que si vamos a tomar un trabajo para hacer una modificación, que puede que nadie puede seguir para decir más lo mismo, tiene sentido, vamos a quedar en una letra. O hagamos una declaración comparada. En Estados Unidos, el grupo está penado hasta 15 años, me parece. Entonces, si vamos a hacer una modificación, yo creo que tenemos que hacerla conscientemente de que va a tener un efecto por lo menos persuasivo o que va a tener un efecto de corrección. Pero si vamos a hacerlo más, como estamos acostumbrados a pequeñas modificaciones que no tienen un efecto final y al final puede considerarse hasta como un marketing político. Totalmente. En vez de que sea realmente un proyecto de ley que tenga consecuencia la transformación de lo que está pasando. Acá que estoy leyendo en Estados Unidos, la ley que era el Código 18 de 1909A, puede ser castigado hasta 15 años de edad de estupro y hacen una categorización por edad. Si hay más de 3 años de diferencia y hay por 18, si hay más de 20 años de diferencia y hay menor de 16. Entonces evalúa la aplicación de la pena. Porque si ocurre entre un joven de 18 y una de 17, pues no es igual que uno de 50 y uno de 16. Entonces, hay una evaluación, es diferente por estado, pero en el 100% de los casos varía con no cárcel, no encarcelable, 1 hasta 99 años, de nosotros un poco más religiosos. No estamos buscando una pena similar, pero vemos que la modificación que le damos al código, siempre vamos a buscar el código civil, el código penal, sea relevante, pero si no tiene sentido hacer la modificación, no condice nada. O sea, eso es lo que no va por el costo ingeniero.
Podría ser, pero Será tu mami que está muy para puede tomar uno. nosotros comprendemos perfectamente la puntuación. Que siempre todo lo que tiene que ver con pena, así que todo en una función tratar de, podemos estar de acuerdo con la elevación de la pena o admitido que vamos a vivir, tratar de que no se genere un descanso, un desastre, como otros tipos penales, que son de cierta forma similares a que no tienen una pena tan elevada. Entonces, como el código es un cuerpo que tendría que estar, digamos, últimamente sistematizado. Cualquier modificación en cuanto se refiere, sobre todo a la elevación de penas, puede generar un desgaste. Es por eso que simplemente tratamos de poner más allá de lo que usted expuso, de que no se genere eso. Y tratamos, por eso, de no elevar tanto las penas sin mirar a otros. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta en este caso en particular que, bueno, que no siempre va a ser cumplir por un mayor. ¿No? Yo puedo ser perfectamente muy una persona menor, entonces ahí tendríamos otra cuestión que no podemos perder es, quizás la salida, se puede analizar la opción de los senadores, si bueno, si un mayor de edad, tiene una diferencia de edad, sí, ya es extremadamente capcitivo el código, pero bueno, podría ser. La definición del estupro dice que es necesario que la persona sea adulta y que la víctima sea menor. Puede haber estupro antes de ser yo. Sí, total, sí. Sí. Sí, sí, correcto, ¿verdad? Que sí, senador. Tiene que ser una persona adulta, Para que se mayor de edad, para que se considere estupro, porque si no ya se elige luego por el lado de niñez. Entonces, yo creo que también tengo que ver cómo hacer, cómo no perder lo que relacionado a la proporcionalidad. Y en todo caso, lo que podríamos hacer es dejar, le propongo algo súper eso al doctor Juanes, dejar en la palabra hasta 5 años. O sea, el jugador tiene la potestad de jugar un poco en la clínica. Según la agravante, hasta 5 años. Y creo y eso también lo que estábamos debatiendo, doctor Juanes, esto es lo que estábamos debatiendo con el senador Chase, con el senador de la Reina mayormente. Y es diferente una persuasión, porque acá estamos hablando de la persuasión. Porque el acto de violencia, estamos hablando de la negociación sexual, es otro tipo de. Cuando es la persuasión, es un señor de 50, 40, 50 años, son un adolescente de 14, 15, es diferente incluso a un adolescente de 17. Porque el grado de madurez es diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí, no sé si hay una escala o unos agravantes, ¿verdad? O cerca de ¿verdad? Y el tema de la pena de cargo, no sé si podemos dejar hasta 5 años. Entonces, el jugador puede jugar, no poner un piso, poner un techo. Entonces, ¿te parece? una cuestión más para pensar en esto, cuando yo no voy a la libertad, dan una propuesta siempre dice que nos hace una discriminación como se hace anterior, que sí, interpretaba, contrario ser uno de que ser mayor, en persona tiene mayor, pero no dice eso, se puede decir la pena. Pero aquí no tenemos ese tipo penal por fuera. Entonces, ¿de dónde sale? Eso es discriminado, va a ser mayor. Me dice que digo, sí, en la propuesta no hay. Sí, en el tipo. En el tipo no discrimina. Sino acaba el acto homosexual de la persona que no le dice que siendo mayor de edad realizada actos sexuales. Sí, pero esto queda eliminado, ¿no? En el proyecto queda eliminado. Es que el proyecto no. No, yo estoy hablando sin tener en cuenta que cómo para hacer, cómo poner sobre la mesa, cómo decir, cómo decirlo con toda esta variedad. Sí, sí. Acá en 127 no se merece. No, el extremo no. Bueno, se puede ser Puede ser menor de edad. pues un menor puede ser mayor. A eso no se Sabía, entonces, fue una propuesta presentada por la senadora, habían incluido la posibilidad, de estar sin sanción cuando fuera cometido por un adolescente. Lo que nosotros advertimos con el estudio continental que eventualmente, eso se había hecho en el 97, 2008 de la modificación,
Pero hoy tenemos el libro quinto del Código de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Que establece el grado especializado para determinar la responsabilidad penal de los adolescentes. Con lo cual podríamos modificar el artículo que exime de responsabilidad, donde autoriza al juez a eximir de responsabilidad, y sí establecer que en caso de que el daño sea cometido por un adolescente, va a recordar como el ordenamiento quinto del Código de Niñez y Adolescencia, una rendición para que Claro, pero comenzar. entonces puede ser un marco Bueno, y yo, que según, o sea, no lo dice expresamente, pero decir que la parte de una, que la de, Según la redacción del proyecto, sí. no lo que está ahora. No estoy hablando de eso, porque yo ahí, ¿verdad? En un debate ya acá, yo sugeriría, ¿verdad? Porque vamos a descargarle, ¿verdad? Ya hay una cuestión no están en el dictamen, pero yo sugeriría que esté siendo mayor de edad. Porque si no, tiene un acto sexual entre un adolescente de 17, wow, y un adolescente de 17, mujer. Vamos a estar sobrecargando todo y se va a la madre. ¿Por qué verdad que se va a la madre y se está cargando toda la niña? Sobrecargando cuestiones que son hasta normales entre pares. Sí, ahí el único, perdón, el único asunto ahí es que no se confirma una persona. No. Eso hay que tener, o sea, la relación tiene que ser muy precisa porque, claro, la línea con una y la otra es muy fina. La relación tiene que ser bien para no. Porque va a la relación. Y la persona. También en algunas legislaciones, perdón, no es que a veces justamente para acá es de más consentimiento, o sea, sin consentimiento. Claro, por la que se queda de consentimiento, porque no es de edad, se te llega también. Y los adolescentes ya hay una cierta, el principio de progresividad, ¿verdad? Hay una cierta, por eso hablamos de los, cuando tienen hasta 13 años, desde hace 364 días, hablamos de que no pueden empezar con sentimiento. Ahí se protege la integridad sexual. Pero cuando son de 14 a 17, los no adolescentes, hay una cierta autonomía sexual progresiva. Entonces ahí sí podemos hablar de un cierto consentimiento ya de 14 a 17. Todo lo que también es entonces hay el tiempo jurídico protegido cambia. Eso es lo que el 130 de los abusos sexuales personales y todas las que nada está afectando. Y eso todo eso y eso es lo que me preocupa, me hace porque vamos a 5. Es de abusos sexuales personales. En ese caso, el artículo 6 del Código Penal, la de derechos civiles fundamentales. Todos los artículos de la generación dentro de ese artículo 6, nosotros ya no podíamos aprovechar y consolidar el tema, así como hicimos en el 135, para que tenga relación, ¿verdad? Para que tenga todo puerto, ¿verdad? Eso. Realmente que la otra vez, perdón, pero haciendo más regulado que fue el pasado, y nos ponemos acá, porque no avanzamos, y vamos a hacer el 25 y así puede ser. Así mismo. Otra cosa que no se puede poner y se puede hacer hasta las 50. Ahora sí, menor de 14 años es gravísimo. O sea, aquí de 15, de 14 a 18 es diferente. Y la de 13 es 17 tendría que ser. Siempre de 17 te queda claro. es considerado de una forma anterior a los 13 delito gravísimo. Claro. Y nosotros, ya que vamos, pero como el Código Penal es así como dice el doctor, un cuerpo armonizado. Por lo menos hacer referencia usando el mismo Código Penal que se aplique la misma pena que la cosa. Quiero darle visto en la palabra, la cultura, y después para escuchar en las manos con el sábado. Gracias por la invitación también. Quería más, yo había revisado justamente en este trabajo, es muy interesante. Algunas cuestiones, por ejemplo, derecho comparado, en relación al
como yo también en Chile, ¿verdad? Que la pena llega hasta los 3 años, un día a 10 años. Eso más o menos se podría decir con lo que se utiliza en Chase respecto a que haya una, digamos, espectro más grande que se pueda eso manejar. Por otro lado, en esta misma legislación, y me gustó bastante porque establece justamente o sea, significa claramente cuáles son las causas agravantes como para que a partir de ahí se pueda ir fijando, por ejemplo, en el caso de cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental a un transitorio de la víctima, cuando se abusa de la relación de dependencia de la víctima, en el caso en el que el agresor esté encargado de custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima, o cuando se engaña a la víctima por su inexperiencia o ignorancia sexual. Y eso es solamente a modo de ejemplificativo. Y en relación a otra cuestión que a mí también me preocupa de las niñas es el embarazo, sí, como consecuencia de esta situación. Y también las enfermedades de transmisión sexual, que no son cuestiones que se están abordando como causas agravantes. Entonces, yo quisiera sugerir respetuosamente si podríamos trabajar de repente en poder colocar ¿verdad? Esa escala de causales agravantes, como porque a mí me parece realmente muy pobre la redacción del código actual de lo que está vigente. Creo que tiene muchísimas lagunas, no solamente en el punto de la edad, que es un punto importantísimo, y porque también yo creo que se dio dentro de las sanciones, de esa oportunidad, de esa escala de consentimiento progresivo que hablaba el doctor justamente. Y creo que eso debemos fijarnos también en el hecho de la situación de ofrecimiento de dinero, que es lo que se da últimamente mucho en las chicas muy jóvenes, ¿verdad? Que hay hombres mayores que les seducen a través de el ofrecimiento de dinero. Tenemos prácticamente una normalización de las páginas OnlyFans y compañía, donde se hace inclusive como yo veo como una suerte de apología al éxito del famoso, ese tipo de broma en Sugar, ¿verdad? Y de las cosas, ¿verdad? Por un hombre mayor que te da dinero, cosas así, ¿verdad? Y muchas niñas, jóvenes, menores de edad, están cayendo en manos de hombres mayores, justamente, ya sea a través de que alguien les lleve o les inicie en ese mundo, ¿verdad? Y es una situación, me parece demasiado delicada, senadora. Entonces me preocupa por ese lado, inclusive hay chicas que salen de su casa detrás de esos señores, ¿verdad? Y es una situación totalmente distinta donde deberíamos nosotros contemplar todas esas variables dentro de la ley si queremos hacer una protección y sobre todo una punición más efectiva. Doctor. Bueno, antes que nada, felicitar la iniciativa porque uno que se ha podido formar en el derecho comparado, en el caso de Francia, de peruanos en España, ahora con todo humildad lo digo porque soy becario becal, voy a hacer un doctorado gracias a eso. Uno se da cuenta que digamos, la legislación relativa a los actos sexuales con menores en el Código Penal es pobre, ¿verdad? O sea que esta iniciativa reivindica esta suerte de severidad y ni es tan severo porque, como dijo bien el senador Chase, 2 años queda todavía con el sistema penal paraguayo un poco liviano en materia de pena. Entonces, si se puede aumentar un poquito la pena, será no solamente disuasivo, sino también al momento de concretarse algo concreto, ¿verdad? Es decir, no va a haber impuestos jurídicos que le van a permitir al victimario de poder hacer con la suya, con una abreviado, claro, con una suerte de alternativa a la presión, etc. Y entonces, haciendo ese preámbulo, hay cuestiones técnicas, ¿verdad? En el proyecto. Sí, total. Hay cuestiones técnicas en este proyecto que hemos relevado con el doctor Juanes. Ya él hizo un pantallazo de lo que es.
de manera genérica. En primer lugar, si puede ser muy breve, la Real Academia, en nuestra matriz ¿verdad? En materia de lengua española, considera el estupro de 14 a 18 años o de 14 a 16 años. O sea, esta cuestión de elevar hasta a menores de 18 años el estupro está completamente correcto, ¿verdad? O sea, es una cuestión de interpretación del legislador y para la Real Académica, la academia es correcto, ¿verdad? A mí me parece, desde el punto de vista técnico, es importante poner una pena más que una multa, ¿verdad? Porque estamos hablando que, como dice el senador Chase, ¿verdad? Lo nombro porque dijo cuestiones que a mi parecer comulgo, es una persona de 50 años que persuade sexualmente a una persona de 14 años y consigue un acto sexual como el coito, me parece que es algo, no sé si grave, pero para atender, ¿verdad? Y no es lo mismo, y aquí ya aprovecho para relevar la segunda cuestión técnica, no es lo mismo una persona de 50 años que persuade, porque se habla de persuadir, ¿y qué es persuadir? Que persuade para tener un acto sexual, según el proyecto, ¿verdad? Con una persona de 14 años que una persona de 17 con relación a otra persona de 17. Y se está hablando que todo entra en el mismo paquete. Entonces, no, en el proyecto, digo, ¿no? Yo veo el proyecto, ahora me baso, porque estamos discutiendo cómo podemos mejorarlo y qué alternativa, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante poder, y si se puede, en el texto penal y que no se deje una ley penal en blanco, es decir, que se remitirá al Código de la Niñez y la Adolescencia o una ley especial, ¿verdad? Eso, damos derecho penal y se nota la práctica, bueno, dificulta el hecho de poder hacerlo sencillo y de manera clara, ¿verdad? Si se puede regular de manera concreta y precisa en el Código Penal, hagámoslo, ¿verdad? En mi opinión. Entonces, no es lo mismo una persona que va, obviamente, el adolescente de 17 años, en flor de piel, atendamos la realidad, ¿verdad? Va a querer persuadir de ser una mujer o un hombre a la otra persona, ya sea del mismo sexo o heterosexualmente, a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, esa realidad no hay que dejar de atender y yo no sé hasta qué punto uno pueda dar una expectativa penal de 13 años a una persona de 17 años que quiso persuadir a otra persona de 17 años a tener relaciones sexuales o un acto sexual que puede ser. Eso queda aclarado, que encima hablamos de acto sexual, ¿verdad? Y no de coito, entonces un acto sexual es una cuestión mucho más amplia. No, lógicamente sobre el punto, no queremos penalizar una relación consentida entre adolescentes, para nada. Ahora ya veo los titulares, ¿verdad? Que siempre son expertos de política. Isabela no quiere más que los adolescentes tengan novios, ¿verdad? O relaciones sexuales que son válidas también, además. Porque se enamora. Claro, tenemos que ser precisos. En todo relacionamiento entre personas siempre hay una propuesta y una... Totalmente. Eso es persuadir. ¿Qué es persuadir? Convencer. ¿Y qué es convencer? ¿De qué manera? ¿Cómo? Un regalo. También ve la forma de autocircuir. O sea, no tener la diferenciación de género en la aplicación del fútbol. No, No, vamos a discriminar. Cuando hablamos de menores, estamos hablando de hombre y mujer. No vamos a discriminar en ese sentido. Tiene que incluir a nuestro tipo, ¿verdad? Porque No vamos a discriminar cualquier tipo de vínculo. cualquier tipo de. La práctica ya es. Senadores, comulgo completamente, porque si me permite un paréntesis, que ya veo que estamos todos de acuerdo, porque es un hecho histórico, ¿durante cuánto tiempo tuvimos este artículo de lo mismo que el estupro, pero si es hecho entre homosexuales o que deslinda una homosexualidad, ahí se aumenta la pena. Y la Constitución Nacional, en su artículo 46, dice que se prohíbe todo tipo de discriminación. Entonces, esto es un código penal de acto y no de autor. No se puede penalizar el homosexual, no. El acto de estupro, mujer, hombre. En este sentido, siempre soy muy clara, más allá de que ya me hayan estigmatizado. Para mí, tiene el mismo grado el hecho de que un adulto heterosexual o homosexual esté manipulando, persuadiendo, bajo amenaza, bajo regalo, bajo lo que sea,
a un menor de edad. No tiene nada, absolutamente nada que ver y no discriminamos. Última precisión, y yo con esto acabo, le agradezco la palabra. Aquí en el artículo anterior, el abuso sexual, ¿verdad? En niños, dice en un inciso, creo que es un viejo código, porque acabo de llegar al Paraguay, agarrando mi código cuando era estudiante aquí, que se modificó, pero se guardó el inciso que dice: se entenderá por niños a los efectos de este artículo a la persona menor de 14 años. Y veo que en el proyecto ministro, como que se invoca el hecho de equiparar la noción de niño hasta, claro, la adolescente también. Entonces, mi sugerencia es conservemos un término porque va a traer dificultades a la hora de... Sí, sobre el punto nomás, doctor, y ustedes que tienen mayor conocimiento al respecto, la Constitución hace una categorización. Hasta los 12 años Hasta los 13 es niño. Y a partir de 13 ya es adolescente hasta los 17 años. En ese sentido también tenemos que tener una misma perspectiva. El Ministerio de Salud, ese es mi creo de siempre también. Porque en programas que tienen que ver con adolescentes, ellos se basan según la Organización Mundial de la Salud y hablan ya de adolescencia a partir de los 10 años. Me parece muy precoz, realmente. Quizás una solución a este tema conceptual, yo traigo a la mesa, ¿verdad? Ustedes dirán, es eliminar la palabra estupro, y poner abuso sexual en adolescentes. Y ya queda que de 14... Niños y adolescentes. Claro, pero el artículo anterior ya hace referencia a niños. 136. Claro, en vez de estupro, poner abuso sexual en adolescentes. Y ya queda subsanada la cuestión de si es niño o adolescente. Claro, pero No, los niños no tienen autonomía sexual, eso no es actividad de los niños, siempre. con una armonización, digamos, teleológica del código, nada más. Perfecto, me parece. Era un tipo una modalidad Código, Claro, sí, con la. había eliminado El ordinario, sí. eliminado el estudio, pero teníamos una versión sexual. Porque si no te fijas, el artículo no incluye el coito de actos sexuales. Eso no refiere a eso, código adolescentes. Hay una diferencia porque los otros artículos, si vos te fijas, sí está como una Eso grabada. fue lo que fue tan polémico en España, que el tema del consentimiento. Sí. Perfecto. Los niños, ni, sí, no. Niños, no. Lo que pasa es que esa es una discusión que yo creo que gracias a Dios se dio en otros países más avanzados. Entonces nosotros ya tenemos la experiencia. Pero en Estados Unidos y en Europa, y, o sea, hay un mexicano, en el sentido de que el abuso causa actividad y no necesita coito. Porque el coito es una cuestión de 10 minutos más, o 2 minutos más, o 3 minutos más. No, el mismo daño está generado al momento que hay un abuso por mano sea violento. Entonces hay que tener cuidado más con eso, ¿verdad? Pero una cuestión, ese es un punto que ya fue, digamos, de cierta forma corregido con la película de sexo, cuando dijimos que no solamente el coito como acto sexual era una agravante, sino el tratamiento, el abuso o el servicio sexual de al final hubo que eso, ese carácter corto limitaba a un tipo de relación. Eso en la época de la famosa controversia que se tuvo con el Estados Unidos y Estados Unidos, quizá la verdad que se hizo. Porque no era delito porque era laboral, más era un fellatio de un menor, no era delito. Esto en Francia se solucionó poniendo violación en sexo oral, coito, introducción de un objeto dentro del sexo del hombre o la mujer.
Violación. Violación ya es eso. Entonces ya quedó. O sea, el concepto de violación ya contempla absolutamente toda lo más todo tipo de práctica. violento. Perfecto. O sea, toda la agresión. Perfecto. Claro, yo terminología creo que encaja. Agresión sexual puede ser de cualquier manera. Pero algo más que Totalmente. por la consecuencia, la diferencia que creo que nosotros es el problema mayor que hay, ¿verdad? Estamos hablando de consecuencias psicológicas, sino la consecuencia física que puede ser embarazo o las enfermedades de transmisión sexual, que es el trabajo o del político. Claro. Pero como dice el senador, cualquier conducta con una connotación sexual a un niño le tiene consecuencias psicológicas. No hace falta haber concretado el hecho para decir que ese niño no fue abusado. En eternidad. El coito es una relación física entre dos seres humanos. Pero el abuso se da, puede ser con elementos externos, ¿verdad? Que son elementos sexuales, ¿verdad? O sea, es más amplio, o sea, es mucho más violento que el coito. Sería más masivo y más Justamente acaba, aunque había dicho la otra Margarita, la ley 2169 de la ley 2003 ya define la edad de los niños, adolescentes y adultos. Niños es toda persona humana de la concepción hasta los 13 años, adolescente es toda persona humana hasta los 14 años, desde los 14 años hasta los 17 años, y adultos a partir de 18 años, y eso ya el 2003, que está en concordancia con el artículo 126, con la definición de esta es eso. No, pero claro. Sí, es una forma totalmente. Sí, sí, pero es Ya, eso. sí, no, es súper está vigente, súper de acuerdo con eso. Y lo que deberíamos de ahí es que definir bien la conducta. La conducta que ocasiona el desplome. Eso es lo que yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que definir. Bueno, ahora, como dijo la doctora también, y que el tema del coito y de las consecuencias del embarazo. Porque eso me viene a pasar con el salud. Una mujer hasta los 19 años tiene el doble de posibilidades de fallecer en el parto. Sí. Entonces, ¿qué pasa si fallece en el parto? ¿Qué pasa si el que sobrevive los dos, la mamá como el niño? Trunca el proyecto de vida de esa adolescente. Tiene Tiene muchas consecuencias que le dan nivel. Es más, el bebé, producto de esa violación, tiene el doble de probabilidad de fallecer en el primer año de vida. Aquí hay muchísimas consecuencias, incluso la que no dejamos de hablar sobre esto. Incluso creo que siempre que ha habido por todo todavía es un grupo que llega más En relación a que es realmente la visión político-criminal que se va a adoptar. Sí, porque se pueden pensar, esto no podría no tiene que proteger a la mujer, la dignidad, no hay indignación, no hay nada, el pudor de la mujer, porque tiene relaciones que son más es de cierta forma superado, digamos, de una manera por la sociedad, más allá de que se pueda estar por. Entonces, si el cambio político criminal va a ser a consentimiento, no. Y ya vamos a eliminar, pero no va a decir la palabra estupro, y en todo caso, el cargo de un tipo de abuso de adolescentes. Es una opción. Y ahí poner todos los agravantes que se puedan poner. O si no, mantener así como está. Y ahí entramos en el tema de la perpetuación, que es el problema que coincido con entre menores. Claro, cuando entre menor. Sí. Es que ese es un resario del viejo código del antiguo código, el tribunal del Espíritu Santo también, la visión de eso que es lo que vos habías dicho semana de lo de la o sea, solamente el aplicable al hombre, ¿verdad? Claro, como expectativa. Entonces, esa es una rémora del código antiguo. Entiendo, yo lo que quiero decir, ellos ponían, perdón, aunque como para contar un poquito de esto, que sí debemos tener un poquito de tradición a ver por qué salió, ¿verdad? Si se casaba la víctima con el agresor sexual, no pasaba nada.
Sí, yo lo que quiero ser muy clara en esto, no quiero nomás caer en penalizar, satanizar una relación entre adolescentes. Que es válido, tenemos que administrar realidades. Obviamente, lo ideal sería que la iniciación sexual se diera ya prácticamente a la mayoría de edad. Pero la realidad es que existen novios, parejas sanas, noviazgos sanos, 14, 15, 16, 17 años. No quiero caer nomás en que una relación consentida entre pares adolescentes se satanice, ¿verdad? Obviamente, repito, yo no quiero hacer apología a que sean precoces los adolescentes. Lo ideal sería iniciarse sexualmente a la mayoría de edad, pero esa no es la realidad. Entonces, eso es lo que no quiero tener sumo cuidado. Sobre todo de la hora que, si bien es cierto, uno no puede legislar desde la mala fe. Totalmente. No es lo correcto, pero puede darse el caso de que una persona puede hacer consentida también. Eso es lo que no quiero. Ese- Entre un noviecito, Hay que- ¿verdad? bueno, Porque terminaron una relación, una menor con mala fe, o un menor con mala fe, quiera utilizar estas herramientas para perjudicar a su el noviecita, que el sistema se encargue y que el sistema se encargue de, bueno, llegado un momento, todo el mundo tenga miedo de comenzar una relación de amistad sana. ¿Me explico? Ahora, eso Se daría entre adolescentes. Pero Claro. cuando pasa entre un adulto y un adolescente. Eso es lo que te espera. Pero siempre, nosotros fuimos como abogados, que no pueden mucho entender. Nosotros, todo esto tiene entra aquí, pero no lo va. Sí, con metodología y otras cosas. Es cierto, sí, nosotros sí, también, senador, cuando hacía referencia a eliminar a la mala fe, es para advertir más lo que puede llegar a ocurrir. Solamente es eso, hacer plantear un escenario que no sea precisamente que ustedes en este momento lo hacen en una fe, se puede hacer. Obviamente. Quería nomás dejar claro también esta es la opinión pública. Sobre todo lo penal, ¿verdad? El principio de legalidad que cuenta. Sí. En lo civil, bueno, lo que no está escrito está permitido, en lo penal, si no está, lo que está escrito es lo que está permitido. Perfecto. Bueno, en honor al respeto también del tiempo de los doctores que siempre valoro tanto su presencia, doctor Juan, el doctor Chávez, los colegas, un plan de acción. A partir de esta reunión, entonces, coincidimos en la necesidad de hacer algunas precisiones. Categorizar el tema de las edades, ¿verdad? Plantear conductas agravantes que la doctora estaba haciendo referencia, además de las consecuencias que tengan que ver con transmisión de enfermedades, embarazo como consecuencia. Esas son conductas que creo van a ser agravantes a la hora de ver una pena. El nivel de dependencia, si fue un docente, por ejemplo, o una docente que en horas de clase que obviamente tiene cierta autoridad sobre la víctima. Definir las conductas, ver también el código civil, cómo vamos a quedar al final. Con respecto a porque si hay un proyecto de diputado, no sé si ustedes ya habrán presentado una ampliación de ese proyecto, pero ahora no lo técnica legislativa, entonces yo desconozco. Pero también un punto más para sugerir ahí dentro de tus apuntes, senadora, también de una excepción, don Julio. Cuando el que cumpla 18 años, porque ¿qué pasa si justo son noviecitos? Y cumple 18 años y la noviecita tiene 17, porque tenemos que hablar de ciencia política, que no sea Mauricio Política ahí y le caigamos con todo al joven que recién cumplió 18 con la de 17, ¿verdad? Pero está pues dentro de un marco electorario válido. Nosotros vamos a decir, por ejemplo, le lo mismo será. No sé, un joven que en enero de su último año de colegio cumple 18 años, y que tal vez el año el año de la media. Y tiene una joven de 17, son noviecitos. Ahí sería, pues, sería incluido. Entonces, ahí tendríamos que poner
Claro. excepción. Si son de la misma edad. No, 18 años. Por eso la cláusula del inciso 2 del estatuto actual no es tan, digamos, tan inútil, digamos, cuando dice cuando el autor sea menor de 18 años se podrá prescindir la pena, ¿verdad? Sí, claro. Claro, usted ha hablado, claro. No. El prescindir la Sí. pena, la ley condenada no prescindir la pena. Yo creo que tendría que extinguir el orden penal jurídica, no la conducta. Sí, bueno, claro, eso es ahí, en todos los casos va a tener mayor de edad. Esa es la solución. Que tenga mayor de edad. No, pero eso va a ser mayor de edad. Por meses. Por meses. Fácil, un adolescente, un joven de 18, alumno del tercer año de la media, último año del colegio, tiene una novia, es su padre, que hicieron juntos todo el tiempo, y tiene 17 años, y cumple, no sé, la adolescente mujer cumple 18 en diciembre. Uno lo cumple ya en enero de este año, cumplió 18. ¿Qué sería? De 16 a 17, pero entiendo el máximo y el mínimo. O sea, no, yo lo que digo es poner una cláusula de inscripción si la diferencia de edad entre 17 y 18 Son meses. Ahora que estaba viendo. Y siempre, por eso hay que redactar bien porque Entiendo la idea, pero no se puede plasmar en un tipo penal. Exacto. Tipificar eso. no sé, no será jurídica la conducta del joven de 18 años, solamente 18 años, no de 19, solamente que tiene 18 años, que tenga un acto sexual consentido con una adolescente de 17 años, algo así. Una excepción. Si tiene un problema, habrá que ver qué sucede. ¿Cómo redactar eso para que sea bien claro? Voy a analizar un poco también cómo podemos enunciar eso para tipificar. Vamos a ver cómo queda. Así puede ser un problema técnico. Bueno, se acabó el tratamiento de eso. Sí. Porque tiene otro. Vamos a ver. Senador. Creo que el enlace puede que sea, pero si no se probablemente sí. Algunas consideraciones nomás que tomé en cuenta. Pero yo creo que se pueden agregar algunos agravantes. Es importante, por ejemplo, cuando sea familiar, cuando sea docente, cuando el religioso, el creador, posición de confianza, autoridad, ¿verdad? Cuando el consentimiento, llamarlo a eso como consentimiento viciado. Un consentimiento viciado, por ejemplo, que se llama la legislación, habla de que tiene cierto grado de dependencia, ya sea económica o digamos, emocional o institucional mismo, ¿verdad? Porque en algunos países se permite el empleo de el otro punto es la simetría de edad. Cuando hay un gran desequilibrio agravante. El otro punto es, acá dice, el hombre que persuadiera a una niña. Yo creo que eliminar la palabra niña, habla de personas menor de edad, menor de edad, y también no grabarse el libro para el libro reiterado, ¿verdad? La difusión de eso a veces es relacionalmente humanas, pero se hace una difusión por medio electrónico. Así que eso sí genera un daño emocional doble. O sea, busquemos que tenga un alcance total. Vamos a tomar un lugar de traer algo un limitador para el análisis. Entonces, de forma que se pueda. En España, por ejemplo, tiene una ley especial para la corrupción de menores sexuales. Y no sé si esto después se puede tener en cuenta, pero es importante que tengamos una legislación comparada. No solamente por parecernos a otro país, sino porque tenemos cada comarca por vicio una experiencia más profunda y más antigua que nosotros. Bienvenido, senador Dionisio Amarilla, miembro también de la Comisión de Familia y Adolescencia y Juventud. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la no discriminar hombre y mujer. Todo por igual, menor de edad. Y así también la orientación sexual.
heterosexual, homosexual, como fuera, analizar la palabra estupro, digo bien, de eliminar directamente y ver un concepto que sea más abarcativo en ese sentido. Sí, señor. En cuanto a esa propuesta que estábamos hablando, podríamos presentar, por ejemplo, un cambio en conceptos de y ya más bien relacionado a actos sexuales con un adolescente. También eso es importante. Sí, Porque actos sexuales engloban coito, manoseo, cualquier tipo de intención sexual hacia una adolescente. podría ser una opción. Totalmente, inclusive, agrego nomás esto, teniendo en cuenta hoy lastimosamente los delitos se fueron ayornando en la medida del avance de la tecnología. Hoy, lastimosamente mediante el celular o las plataformas digitales, es pasarme nomás una foto, ¿verdad? Y eso ya de hecho también está tipificado, pero todo eso engloba también ya esa connotación sexual en cuanto a cualquier tipo de conducta. Porque se enamora y presentes. Si decimos nomás abuso sexual, bueno, ahí no entra tanto el código. Y si decimos violación, solamente el código. Entonces, si decimos actos sexuales o actos sexuales. Sí. Enviarme video tocándote, porque eso es lo que hoy se da. Y esa conducta se puede dar por pedido de un adulto, sea hombre o mujer, a un menor. Eso es lo que hoy por hoy estamos viendo. Ese ya es código. Cuando se dan estas conductas entre menores. Está leído el código de la niñez, estudiando las medidas no son penales. De alternativas Educación, que se Lastimosamente, hoy nosotros recibimos muchas denuncias de este tipo de hechos entre menores, entre niños. Dan un poco menores. Un caso muy sonado de un colegio de La Pared, ¿verdad? Que se dio también una situación entre menores. Ahora, hace poco también ese caso del niño entre menores. Hoy día el tema de la inteligencia artificial, sí, ya ha adoptado. el de sexual se da, ¿no? Entonces, cuando no es conducido, cuando El exceso de información. ahí su casa. Otra cosa más que agregar, porque cada uno va a llevar su tarea. El tema de las penas, que serían a partir de 3 años, y eventualmente eso podemos ponerle conductas que sean agravantes además. ¿Verdad? Podría ir hasta ¿cuántos años? Puede ser 2 años. No. Dicen que los agravantes se conviertan en la pena por porque después es bastante difícil de identificar con respecto a las penas. Pero a partir de 2 años hay todavía medidas alternativas. Claro, en realidad, si la prueba baja 2 años, lo que se ve el código, en el caso de condena, puede ser registrado como una suspensión de ejecución penal. Es que no hay que estar. Si se pone la pena, si se toque estos años, es probablemente que si esa era la pregunta. Por un toque de 10 años, si tiene después, que va a aplicar la pena de 2 años, si le aplica la pena de 3 años, no puede ser revisado. Exacto. Esa es la Una persona pequeña conoció que ahora también para el senador Amarilla que se nos está uniendo, ¿verdad? Pero estamos hablando de este tipo penal que se va a unificar, que ahí están los personajes penales. Estamos hablando de la persuasión, ¿verdad? Porque cuando es con violencia, estamos hablando ya de coacción sexual y violación, que es el artículo 128. Entonces, eso solamente es como para no meditar tanto, pero que cuando es violento es el 128, que tiene una pena privativa de pena, tipo penal base hasta 10 años, y con agravante puede llegar hasta 15. Entonces, nada más que eso, entonces, limitar que la otra vez con la persuasión solamente.
Si no hay otro tema, yo creo que nos quedamos con los deberes para la próxima reunión. Acá el mayor trabajo tienen los abogados que tienen que tratar de convertir en su difícil tarea de convertir nuestras ideas en realidad política. Entonces, no sé, vamos a ustedes están en contacto con la señora Rivera para aplicar la próxima reunión. Ya les digo un ratito, pero le damos las gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahí sí.